Imagínate un mundo donde los empleos son escasos, donde las empresas luchan por sobrevivir y donde las familias tienen problemas económicos adicionales. Esto, amigos míos, se llama recesión económica. Pero espera, ¿qué pasa cuando la inflación entra también en escena, donde empiezan a aumentar los precios de los servicios y de nuestros bienes? Entonces, en este video tenemos que contestar la gran pregunta. ¿Será que estamos cerca a una recesión económica o a volver a un sistema inflacionario como el que vivimos en los últimos meses? Contestemos esta gran pregunta que ronda hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Veamos lo siguiente. ¿Estamos al borde de un incremento en la inflación nuevamente? Y bueno, muchachos, para contestar todas estas preguntas, veamos esta siguiente gráfica. Lo primero es la inflación de hoy versus la que hubo en 1970. Si ustedes ven, se están pareciendo demasiado, ¿no? Entonces, expliquemos un poco mejor. Lo primero es la línea verdecita que ustedes están observando. Esta línea verdecita, ¿sí? Es la de la inflación que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Esta línea llega prácticamente hasta acá. La otra es la azul, ¿sí? Esta azul fue la que se vivió más o menos entre 1966 a 1982. Entonces existen varias similitudes con esa época, pero ¿cuáles son estas similitudes? Lo primero es que pues en ese entonces hubo una guerra con Vietnam y actualmente pues hay una crisis entre Rusia, Ucrania, la NATO y también hay unas tensiones de China por cuestiones tecnológicas. Entonces esto es como que miremos que se está como pareciendo las cosas que se vieron en esa época con las que se están viendo actualmente. Por otro lado, en la época de 1970, los déficits federales eran notables, ¿sí? Pero hoy son mucho más notables, por decirlo así, son mucho más altos y se espera que estos déficits empeoren, ¿sí? Y también hay otros factores actualmente, que es por ejemplo lo de la OPEC más, ¿sí? La OPEC es como un grupo de países exportadores de petróleo, ¿sí? Los que tienen como las mayores cantidades de petróleo y todo eso. Entonces ellos se unieron y son los que manejan prácticamente los precios de la energía a nivel mundial. Estos pues eran fuertes, pero actualmente la OPEC más, ¿sí? Que la voy a anotar acá, OPEC más, es aún más fuerte actualmente que lo que fue en esa época, pero en esa época también influyó. Entonces sí se dan cuenta que hay muchas similitudes tanto en historia que han reflejado como un equilibrio entre la inflación entre esos años. Entonces también tenemos que pensar en otra cosa. ¿Será que la inflación, que es la línea verde, va a seguir bajando? Por ejemplo, parecida a la línea azul y se va a empezar a incrementar. O sea, ¿será que estamos prontos a iniciar otra época inflacionaria? Esto sería muy duro, la verdad. Esta gráfica me parece realmente importante. Aquí veamos una cosa. Esta gráfica muestra que la recesión después del incremento de las tasas empieza en un tiempo de aproximadamente 23 a 27 meses. Si contamos desde septiembre, más o menos han pasado como unos 17, 18 meses en el incremento de estas tasas. Es decir, que ya no faltan unos mesecitos que posiblemente este fenómeno inflacionario, por ejemplo, o crisis o una posible recesión, vendría en el 2024. Si vemos aquí, pues el promedio es de 27-23, ¿sí? Hubieron épocas, por ejemplo, aquí, 20 meses, 25, 20, 37, aquí hubo 11, por ejemplo, y bueno, pero el promedio más o menos es eso. Eso no quiere decir que volvamos a un proceso, digamos, de recesión. Veamos aquí otra cosa. Aquí lo que estamos viendo es el incremento de la gasolina. Este incremento de la gasolina es en Estados Unidos. Entonces, vemos que desde octubre del 2022 a julio del 2023, prácticamente el precio de la gasolina había bajado y se volvió a nivelar a lo que era el año pasado. Recuerden que estos precios de la gasolina afectan todo. Afectan, por ejemplo, la construcción, el transporte, las personas para ir al trabajo, los alimentos, afectan, en serio, todo en la cadena de valor. Y pues una de las cosas que tenemos que ver es, bueno, pero explícame un poco mejor esto de los precios de la gasolina. Si vemos esta gráfica, la vamos aquí a editar un poco, aquí estamos viendo algo que me parece realmente importante. Mire, aquí empieza a subir la gasolina, si ven, empieza como un sistema inflacionario. Aquí también empieza el sistema inflacionario y aquí también estamos viviendo lo mismo, ¿sí? Esto para que lo podamos entender de una mejor manera. Entonces, bueno, quitemos aquí una cosa y
sigamos viendo pues todas las gráficas de aquí en adelante. Lo otro es la inflación anual que ha tenido Sudamérica. Aquí vemos algo que es realmente importante. Por ejemplo, imagínese que vuelva otra vez este sistema inflacionario, ¿sí? Que fue el que pues estamos viviendo actualmente, la verdad, y que hayan países como por ejemplo Colombia, que tenga una inflación como podemos ver aquí, perdón, de 11.8 y nos coja una inflación al alza en el mundo. Eso sería desastroso para un país como Colombia, a diferencia de los otros países que ya más o menos han regulado la inflación. Lo de Colombia simplemente es por un tema político que ha venido sucediendo en el país, que no ha dejado que baje la inflación por unas políticas que ha puesto el nuevo gobierno, y pues las posibles cosas como el incremento del diésel, que también ya fue anunciado en un país como Colombia. Pero esto sería realmente grave, entonces ojo, porque nos tocaría prepararnos si esto pasa. Tengan en cuenta que lo que pasó en el pasado no quiere decir que vaya a suceder en el futuro, pero ya todo lo que vimos nos está mostrando que sí. Entonces, pues ahora veamos lo siguiente. ¿Llegaremos a una recesión económica? Y bueno, te voy a decir una cosa que pienso yo. Yo no soy tanto del pensar de que viene un proceso inflacionario como el que les acabé de explicar, aunque me queda un poco de duda porque las gráficas sí me están diciendo que podemos llegar a eso. Sin embargo, ahora veamos algo de la recesión. Aquí es algo realmente importante. En este caso, si se dan cuenta, siempre que se bajan tasas, esta es una gráfica de las tasas sobre el índice SP500, que son como las empresas más grandes de Estados Unidos, las 500 más grandes, ¿qué es lo que pasa? Entonces, veamos aquí, bajan tasas de interés, hay una especie como de recesión, empieza a caer todo el mercado de valores. Igual acá, miren que bajaron las tasas, empieza la recesión. Aquí bajan las tasas, empieza un poquito la recesión, aunque aquí se puede decir que es algo, digamos, que pasó días después. ¿Pero por qué? Porque esto se dio debido al COVID. Y miren aquí, estamos en unas tasas altísimas que no han empezado a bajar, pero cuando bajen es muy probable que empiece también a bajar el mercado de valores. Entonces, eso lo explico por qué, porque mucha gente cuando los bancos, por ejemplo en Latinoamérica, los bancos centrales o Estados Unidos empezó a subir las tasas, no querría decir que íbamos a entrar a recesión inmediatamente. Eso es realmente falso porque la recesión en la gran mayoría de los casos, si no es por decir todos, empieza solamente cuando empiezan a bajar las tasas de interés, como estamos observando acá. Entonces, güey madre, creo que ya se nos puede venir una especie como de recesión, aunque yo no diría recesión, sino podría ser un paro de la economía, que sería pues realmente importante y que nos puede afectar a todos, incluyendo a los países de Latinoamérica. Aquí vemos, bueno, las solicitudes de bancarrota que han pasado en Estados Unidos y vemos algo que es muy importante. Vemos aquí que eso ya está demasiado alto. Estamos prácticamente comparados con la época de COVID, si se dan cuenta que se dispararon como esas solicitudes de bancarrota, y estamos casi igual o igual, mejor dicho, a lo que se vivió en el 2008, que fue la crisis subprime, que fue una crisis demasiado dura para el mundo. Esto lo hablaremos en otro video. Entonces nos quiere decir que posiblemente o vamos a entrar a una recesión o vamos a entrar a un paro de la economía un poco drástico. Aquí hay otra cosa que tenemos que explicar y es que miremos algo acá. Esta es la parte de los empleos, ¿sí? De la tasa de desempleo con lo que ha pasado en las bolsas de valores del mundo, específicamente con el SP500. Entonces, se sube parte del desempleo, como vemos acá, se cae la bolsa, sube, se cae la bolsa, sube, se cae la bolsa, aquí sube, se cae un poquito la bolsa, ¿sí? Aquí sube, se cae la bolsa, sube, se cae, sube. Esto fue un caso particular porque fue la época de COVID y aquí empezó a subir. Entonces esto es otro como indicador que nos está diciendo, hijo de madre, ya se nos está acercando como esa recesión que están hablando o se nos está acercando un frenón de la economía. Aquí vemos otra cosa también importante y es como son todos estos empleos temporales que hay en Estados Unidos, que es un empleo por un tiempo determinado. Entonces, ¿qué han pasado? Estas solicitudes, ¿sí? De ayuda. Entonces, mire, siempre que empiezan a bajar, esta línea gris es recesión. Mira, baja recesión, baja recesión, baja recesión. Y aquí empezó ya a bajar. Esta parte lo del COVID, entonces pues ya todos ustedes saben lo que vimos en época de COVID. Pero esto es otro indicador que nos está diciendo lo mismo. Este sería, digamos, un indicador un poco más completo, donde me está comparando estos empleos temporales con el real crecimiento de los productos domésticos. Entonces miren aquí una cosa, mire que siempre que rompe la línea roja, como estamos observando en estos tres ítems,
pues entramos a una especie de recesión económica. Recesión económica, aquí está la recesión del 2002, lo del 2008, la del 2002, si no me equivoco, fue algo de las tecnológicas. Y aquí época de COVID, y mire que ya volvió a romper la línea roja. Uy, madre, ¿será que vamos a entrar a un frenón de la economía? Aquí hay otra cosa que también nos muestra algo importantísimo, y es, por ejemplo, algo que no solamente está pasando en Estados Unidos, sino en Colombia, en todos los países, yo creo que del planeta, y son los impagos que está pasando, digamos, en los créditos bancarios, ¿sí? En las tarjetas de crédito. Mire que ya estamos, si pasamos una línea recta hacia atrás, iguales o acercándonos a lo que fue el 2008. En 2008, como ustedes saben, vivimos una crisis a nivel mundial muy dura, que fue la crisis subprime de los Estados Unidos. Entonces esto es otro indicador que ya me está empezando como a dar miedo. Aquí este es el penúltimo, este es simplemente la inflación. Estamos viendo que hay una puntica que posiblemente nos está indicando que va a empezar a subir. Madre, ya hay muchas cosas que me están llevando a que esto sí puede pasar. Por último, que vamos a ver aquí, es como las probabilidades de recesión analizadas por los tesoros como de deuda que tiene pues los Estados Unidos. Entonces miremos aquí una cosa. Aquí sube recesión, ¿sí? Aquí hubo un caso que fue una excepción, que fue más o menos en 1967. Aquí sube recesión. Sube otra vez recesión, sube recesión. Y mire dónde estamos, muchachos. Estamos a un 67.30%, o sea, 67,3% de probabilidad de que haya una recesión económica o que haya un frenazo en la economía. Entonces, como les vengo explicando, para mí, yo creo que más que un proceso inflacionario que posiblemente o sí se va a presentar, lo que viene dentro de unos meses, no voy a decir que en septiembre, no voy a decir que sea en octubre, pero sí posiblemente a inicios del otro año viene o una recesión económica en el mundo o un frenazo de la economía. Entonces, muchas gracias por ver este video y bueno, coméntenme ustedes, ¿qué piensan de este análisis? ¿Será que sí vamos a entrar o a un proceso inflacionario o a un proceso de recesión? Los leo en los comentarios. Gracias a todos ustedes los que se quedaron al final de este video. Suscríbete para más conocimiento financiero. Dale like y comparte.